Muchachos, vamos a continuar con la historia de José. Habíamos quedado que a José lo acosaba la esposa de su amo Potifar y le inventó, lo calumnió de que él la iba a violar y por esto el faraón lo mandó para la cárcel. Allá en la cárcel Dios le dio gracia y lo colocaron como encargado de todos los presos. Entonces, en el capítulo 40 de Génesis, muchachos, ya vamos a terminar Génesis, qué rico. Si usted se quiere poner al día, yo comencé desde la creación, desde el capítulo 1, y puede irse para atrás en todos mis videos y vamos a ponernos al día a leer la Biblia juntos. Entonces, en el capítulo 40, había pasado un tiempo y metieron a la cárcel donde estaba José al panadero del palacio y al copero. El copero es la persona que prueba las copas que se va a tomar el faraón para asegurarse de que no estén envenenadas, de que no tengan veneno para matar al faraón. Entonces, al copero y al panadero los metieron allá. Resulta que ellos tuvieron sueños. Porque muchachos, la Biblia dice que en los últimos tiempos, y los últimos tiempos son desde que Jesús vino, el Señor dará sueños y visiones. Ahora todavía el Señor da sueños y muestra unas cosas impresionantes. En ese tiempo le dio sueños al copero y al panadero. Entonces ellos quedaron muy preocupados. Pero José se los interpretó. A uno le dijo al panadero, primero le dijo al copero, en 3 días el rey te va a colocar de nuevo en tu puesto. Como quien dice, te va a perdonar y te va a volver a tu puesto de jefe de los coperos. Y al panadero le dijo, en 3 días el faraón te va a sacar de la cárcel, pero para matarte. Mi amor, a los 3 días el faraón dice que iba a hacer una fiesta y necesitaba su copero, pero también mandó llamar al panadero y al copero lo mandó de nuevo para su trabajo y al panadero lo mató mi amor. Entonces ocurrió lo que José les había dicho. Antes de que salieran de la cárcel, José le dijo al copero, como usted va para afuera y va a estar al pie del faraón, hable por mí. Mire que yo estoy aquí siendo inocente, yo no tengo culpa de lo que me están, de lo que me están imputando. Entonces hable por mí, interceda por mí con el faraón. Pues mi amor, el copero salió y se olvidó completamente de José. Porque hay gente malagradecida en ese tiempo y ahora también. Listo, él se olvidó por completo. Dice que 2 años después, mire todo el tiempo que el pobre José sufrió desde que los hermanos lo vendieron como esclavo. A los 2 años ya fue el faraón el que tuvo un sueño. Mejor dicho, tuvo 2 sueños. En uno habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y las flacas se comieron a las gordas. Y en el otro sueño eran espigas, unas espigas llenas de granos hermosas y otras disque todas marchitas. Y las marchitas se comieron a las hermosas, frondosas, a las que tenían mucho grano. Resulta que él mandó llamar a todos los magos, muchachos, mandó llamar a los sabios y ni los unos ni los otros le pudieron interpretar el sueño. Entonces él estaba muy preocupado. ¿Y cómo les parece que por fin, después de 2 años, el copero se acordó de José? Entonces le contó al faraón, le dijo, vea, en la cárcel pasó esto y esto, los sueños, ese hombre nos dijo lo que iba a pasar y efectivamente usted me devolvió a mi cargo y a él lo mató, lo mandó matar. Entonces él le puede decir lo que significa su sueño. Entonces el faraón lo mandó llamar a José y le dijo, vea, me están diciendo que usted interpreta los sueños. Y él dijo, no, yo no, eso es lo que Dios le esté diciendo y si él se lo quiere interpretar, cuente a ver.
Entonces el tipo le contó los sueños de las vacas y de las espigas y, y José le dijo efectivamente, eso quiere decir las 7 vacas y las 7 espigas, que prontico, prontico va a haber 7 años de mucha prosperidad. Pero inmediatamente después de esos 7 años se viene otros 7 años de muchísima hambre. Tanta hambre que puede acabar con la tierra de Egipto, puede acabar con todo. Entonces le dijo, eso quiere decir sus sueños. Entonces usted lo que necesita, le dijo José a Faraón, lo que usted necesita es un hombre, un administrador, que le administre los cultivos, las cosechas, que guarde, que empiece a guardar durante estos 7 años prósperos, para cuando vengan los 7 años de hambre, allá usted tenga que comer. Entonces necesita que él le administre bien todo esto. Entonces lo que el faraón dijo fue en el versículo 37 del capítulo 41, muchachos. El faraón dijo, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Muchachos, a mí me llama la atención que es la primera vez que se menciona el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo? Este hombre está lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Primerita vez que se menciona. Entonces dijo, ok, como Dios te lo reveló, entonces vos vas a ser ese hombre. ¿Y cómo les parece? Le dijo, quedarás a cargo del palacio, de mi palacio, mi amor. Quedarás a cargo de mi palacio y toda la gente recibirá órdenes tuyas. Le dijo, solamente yo, el rey, estaré por encima de ti. De resto, todo el mundo no se va a mover un pie, no se va a mover un dedo sin que usted, José, lo autorice. Entonces le puso en la mano el anillo, mi amor, el anillo con el sello del faraón, es decir, lo que estuviera firmado con ese sello se hacía porque se hacía, era como una orden que hubiera dado el faraón. Entonces le puso el anillo, dice que le puso unas ropas de lino fino, unas telas costosísimas, ropa super hiper mega wow, de la mejor marca, mi amor. Y aparte le puso un collar de oro. Imagínense el collarcito que le pondría. Y enseguida le dijo, bueno, ¿y cómo les parece que dice en el versículo 43? Donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. ¡Wow! Lo puso, pero mejor dicho, imagínense, el segundo en autoridad por encima del faraón. Primero el faraón, segundo José. Bueno, y aparte de todo le cambió el nombre, pero si ustedes vieran, les voy a leer el nombre de José, simple José, lo llamó Sabna Panea. Ni la mamá lo reconocería. ¿Quién lo iba a reconocer? Se podía hablar de él en todo el mundo, pero nadie lo iba a reconocer porque es que de José pasará Sabna Panea. Y dice que también le dio una esposa. Mire, en el versículo 46 del capítulo 41, dice, tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón. Tenía 30 años. Acuérdense que cuando él tenía 17, fue que el papá lo mandó a ponerle cuidado a los hermanos, y por allá fue que los hermanos lo vendieron como esclavo, y a partir de los 17 años empezó la cruz de José. Empezó el sufrimiento de José. O sea que ya eran 13 años, muchachos.
Él estuvo 13 años, pasaron 13 años entre que empezó a servir en el palacio y la mujer de Potifar lo hizo meter a la cárcel injustamente y allá estuvo mucho tiempo, allá estuvo años eh, y luego por fin después de 13 años ya Dios lo levantó, ya estaba prácticamente la autoridad de Egipto. Entonces dice que la tierra produjo unas cosechas abundantes. Acuérdense que todo lo que José se ponía a hacer, Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía. Entonces las cosechas fueron muchas. José llevaba un registro y ¿cómo les parece que a lo último de tan abundantes cosechas ya no pudo ni llevar el registro? Había demasiado. Entonces José efectivamente guardaba en graneros, guardaba, pensando en los 7 años que venían de hambre. Mientras tanto, dice que le nacieron 2 hijos a José, pues obviamente con su esposa, pero así dice la Biblia. Le nacieron 2 hijos a José y su esposa. Se llamaron Manasés y Efraín, los 2 hijos de José. Listo, se acabaron los 7 años abundantes y comenzaron los 7 años de hambre, muchachos, por Dios. Dice que el hambre azotó todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había comida. O sea, todas las regiones vecinas, todas las ciudades, todo eso, se agotó la comida. Pero en Egipto, donde estaba José, había comida. Entonces resulta, vamos por el versículo 54 en adelante. Dice que con el tiempo el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento a Faraón, él les dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. El faraón le había dado toda la autoridad a José. Entonces, ¿qué hizo José? Abrió los graneros y distribuyó el grano. Dice en el versículo 57, el último del capítulo 41, dice, y llegaba a Egipto gente de todas partes a comprarle grano a José, porque el hambre era intenso en todo el mundo. En todo el mundo había hambre. En Egipto, donde estaba gobernando José, había comida y la gente iba donde él y él vendía. Entonces, todo lo que él hacía prosperaba. El faraón estaba feliz, dichoso y tranquilo porque José tenía el control de todo. Y él tenía el control porque estaba con Dios, porque él era obediente a Dios. Y Dios estaba con José, apoyaba, ayudaba, bendecía y prosperaba a José y el lugar donde él estuviera. Vamos a seguir, vamos a terminar esta historia de José, ya casi terminamos Génesis. Usted comparta, porque la historia, la Biblia no se la van a leer así en otra parte. No se la van a leer así tan contándole el cuento de la Biblia. Compartan, muchachos. Un abrazo. Dios les bendiga.